Junior, qué bueno estar aquí hablando contigo porque nunca habíamos hablado. No. Siempre nos veíamos en el teatro, te saludaba, pero nunca hablando así de tu trabajo. Es una oportunidad de tener un tiempo donde podemos sentarnos a conversar, que tenemos muchas cosas que conversar porque quiero trabajar contigo. Sí, no, para mí es un honor trabajar contigo. Junior, tú eres graduado de dramaturgia de Lisa. Sí. Yo cuando estaba en la ENA escuchaba mucho sobre ti. Recuerdo un ejercicio que hicimos con Sangre, una de tus obras. No se me olvida eso. Y quería preguntarte, tú que eres graduado de dramaturgia, ¿cómo es que llegas al cine o cómo el cine llega a ti? Sí. Bueno, a ver, antes de estudiar dramaturgia, primero estudié actuación en la ENA. Y yo creo que escribir fue como una necesidad de actor primero. Es decir, habían historias que quería contar como actor que no las encontraba en los textos que me leía. Y entonces fue la motivación para luego estudiar dramaturgia. Aunque después que estudié dramaturgia ya actué cada vez menos y me dediqué más a la escritura. Y el cine, bueno, creo que todos llegamos al cine como espectadores, primero. Es decir, esa fascinación de estar frente a una pantalla, del tamaño que sea la pantalla, aunque bueno, preferiblemente grande, viendo esas historias. Hay cosas que en el teatro es muy difícil de contar, que quizás el teatro no es el formato ideal, aunque yo creo que se puede contar cualquier cosa en cualquier formato. Pero tenía necesidades de expresión que el teatro a veces no podía suplirle. Y el cine fue ese lugar. Además de un sueño desde la infancia de poder contar historias en una pantalla, también eran cosas específicas del lenguaje del cine que en el teatro me eran más difíciles. ¿Y qué le debes entonces a esa formación en el teatro a la hora de hacer cine? ¿Le debes mucho a eso, no? Muchísimo. Yo primero me considero como una especie de comunicador que usa el arte como un medio de expresión y me da igual cuál sea la manifestación artística. En los tiempos modernos se va mucho por la especialización. Te dicen, tú concéntrate solo en actuar o tú concéntrate solo en dirigir. Y se ha perdido aquello que durante siglos los artistas hacían, que era ser polifacéticos, hacer cualquier cosa. Piensa en Chaplin, por ejemplo. Dicen que en Londres es así, tú que estuviste en Londres. En Londres hay muchos directores que escriben y que actúan. El propio Shakespeare era director, dramaturgo, director, actor, hacía todo en el teatro. Y eso, es decir, yo no me limito por esa parte. Es decir, lo que tengo necesidad de hacer lo hago sin pensar tanto en que hay que especializarse en alguna de las manifestaciones. Y quiero hacer cine, quiero seguir haciendo teatro y cualquier otra cosa que me sirva para expresarme. Yo creo que eres de los pocos que está haciendo eso en Cuba, tener esa libertad de las dos cosas. Sí, muy poca gente. Afortunadamente hay mucha gente que sí está rompiendo las fronteras de las especialidades. Por ejemplo, Cerdrán hace un par de años o un poco más está escribiendo sus propias obras, que ya él había escrito antes, pero ahora se está como autor se está desarrollando mucho más y eso es un placer para todos los que amamos el teatro. Un gran director que todo el mundo admiraba, que ahora también está escribiendo sus obras. Pero en tu caso, que tengas el cine y tengas el teatro también, hay muy poca gente que... Sí, Rogelio también, que es de mi generación, Fabián. Elizondo. Pero ojalá Fabián, cada vez más. Sí. Yo hace rato que estoy cayéndole atrás a Cerdrán para que haga una película, porque podría ser un excelente director de cine. Y con Rabito Martín, sí. con Carlos, ¿te imaginas una película de Carlos Díaz? No, sería una cosa... No sé. Ojalá. A los Fellini, no sé. Ojalá nos contaminemos mucho más la gente del teatro con el mundo del cine. Sí, sería muy bueno. Ahora que estás hablando de que estudiaste actuación y después dramaturgia en Elisa, háblame un poco más de qué fue lo que te hizo enfocarte en escribir. O sea, ¿qué te distingue como guionista? Yo creo que uno empieza siempre a partir de referentes. Es decir, tienes referentes claros que son los que van marcando tu escritura hasta que con el tiempo los vas contaminando esos referentes y vas encontrando como tu propio camino, ¿no? Tu propia línea. Al principio, obviamente, mis referentes eran los dramaturgos cubanos, Estorino, Virgilio Piñera. Y con el tiempo ya quizás fui cogiendo un poco de los alemanes, de los ingleses, porque estuve bastante tiempo en Londres trabajando con el Royal Court. Y eso me permitió no solo chocar con muchos autores ingleses, sino también ver mucho teatro inglés. Y entonces todo eso va perfilando tu camino. Yo creo que si pudiera caracterizar ahora el teatro que hago, es un teatro que sí coloca al joven como centro, como protagonista del hecho teatral, pero al mismo tiempo hay algo de política, es decir, no puedo apartarme de que vivimos concretamente en un lugar que también necesita ser cambiado y lo político está implícito en eso. Hay humor, hay desenfado, no huyo de la emoción. En mi generación hubo un tiempo en que muchos autores decían, no se puede, la emoción está mal, abajo la emoción. A mí no me interesa, es decir, yo quiero que el público experimente cosas en escena, yo quiero que se ría, yo quiero que llore, yo quiero que sienta temor, yo quiero que cambie. Eso me pasó con Jacuzzi cuando vi tu obra, todo eso. Es no tener miedo a expresar emociones y no solo expresarlas, sino también a que el público las pueda sentir, sobre todo eso. Cuando un espectador va al teatro o al cine y ve a un actor que está siendo honesto de verdad, que está transmitiendo una emoción de forma honesta,
es muy fácil que ese espectador se identifique sin dejar de pensar. Identificarse con una emoción no significa dejar de pensar. Exactamente. Y hablando ya del Festival de Jibara, ¿cuál es tu relación con el festival? ¿Qué ha pasado contigo con el festival? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, a pesar de ser urguinero, yo me tardé bastante en ir al festival porque estaba estudiando en La Habana, en ELISA, en la ENA primero y en ELISA después. Y fue curiosa la relación porque un día estando en la beca, me llaman por teléfono, al teléfono de la sala de estar. Y cuando me llaman, Junior, te llaman por teléfono, cuando respondo la llamada era Humberto Solá, que había acabado de ver una obra mía en el Festival de Cine de Jibara, de teatro, y estaba contento con lo que vio y quería presentarme a Tomás Pierre porque Tomás Pierre quería hacer un trabajo conmigo. O sea, yo al principio creía que era una broma, no me lo podía creer, pero luego fue pasando la emoción y fue maravilloso. O sea, ¿Qué experiencia? después de eso no he podido dejar de ir a Jibara, ya sea con obras de teatro o con audiovisual. Sí, porque el festival antes pasado, yo estaba en Jibara y se puso una obra tuya con Renecito de la Cruz. Sí. Humo. Humo, que también salió de ahí, de Jibara. Quiero también saber qué piensas de la importancia de Jibara, de este festival para los cineastas y para el cine cubano en general. Yo creo que es vital. Es decir, a mí me encanta, por supuesto, el Festival de Cine de La Habana, me encantan todos los eventos que se hacen de cine, hay que multiplicar los eventos, no es que uno esté por encima de otro, cada cual tiene su propia importancia, pero el de Jibara tiene la magia de hacerse en un pueblo donde esas estrellas de cine que a veces solamente vemos en la pantalla pueden chocar en la vida real con cualquier habitante del lugar. Eso de ver, por ejemplo, a Benicio del Toro comiéndose una croqueta con un jibareño, con un pescador, con alguien de ahí, eso es mágico. ¿Qué película cubana te hubiese gustado escribir? Está difícil la pregunta. Hay unas cuantas, no sé, pues, uno piensa en Memorias de su desarrollo y uno dice, me hubiera encantado escribir. Pero no, también otras películas, no sé, yo soy muy amigo de Senel y soy además un admirador de la obra de Senel, cualquiera de sus películas me hubiera encantado escribirle. Pero también me gustaría probar con el musical y por eso no puedo olvidar una película como La Bella de la Alhambra, por ejemplo. Es decir, es algo que Cuba tiene un potencial tremendo para explotar el tema del musical y creo que lo hacemos muy poco. Sería un reto también explorar esa zona. ¿No ves Jacuzzi, una obra como Jacuzzi en la pantalla grande? A mí me encantaría, es algo que hemos estado, sobre todo los actores, porque Jacuzzi no es solo mía. Jacuzzi es también de Víctor, también de Yanni, también de Heidi, incluso de Dayana, que es mi novia, pero que es la productora de la obra, de todos los que hemos trabajado. Es que es algo tan personal, ¿no? Es muy personal. Y entonces sí, hemos estado valorando mucho la idea de llevarla a la pantalla. Hay algunos productores que se me han acercado para hacer la adaptación, pero como es una obra tan personal, yo no estoy muy seguro todavía de soltarla, ¿no? Quizás la hagamos nosotros mismos, o quizás cuando pase un tiempo ya diga sí a este productor que esté interesado en ella, pero yo creo que sí. De todas formas, antes de adaptar las obras teatrales a cine, a mí me gustaría escribir directamente para el lenguaje del cine. Háblame de tu estreno, tu próximo estreno, Hembra. Sí, Hembra es quizás la obra que más trabajo me ha costado escribir. Al principio dije, es fácil, porque ya había escrito otros personajes femeninos que habían salido bastante bien. Y decía, bueno, ok, una obra que trate sobre la mujer, qué significa ser una mujer joven en Cuba. Y de pronto es demasiado complejo, sobre todo porque no soy mujer. Y aunque quiera ponerme en la piel, aunque tengamos muchas conversaciones, aunque haya investigado suficiente, ¿no? Nunca basta. Es un tema bastante complejo. Lo que sí sé es que no es una obra feminista, no es una obra que termine en nada, que termine en ninguna palabra con ista. Es decir, no es una obra que quiero encasillar o etiquetar como algo ista. Es una obra desde la sensibilidad de ser mujer y de ser joven en este país. Es una obra que no intenta responder esa pregunta, sino que intenta generar y multiplicar esas preguntas en el público. Y aparte del tema de ser mujer, otra idea que he estado manejando desde hace un tiempo, que es acabar de una vez quizás, por lo menos en mi obra, con un concepto que a veces se malinterpreta, que es el de isla. Hemos pensado tanto poéticamente y políticamente durante tanto tiempo que somos islas, que eso quizás nos ha hecho daño. Porque nos cuesta mucho trabajo entender al otro, respetar al otro. Y entonces esa intolerancia que a veces habita entre las islas independientes, a mí me gustaría romperlas con un concepto un poco más abarcador, que es el de archipiélago. Es decir, no pensar en Cuba y no pensar en nosotros como islas, sino pensar en que somos un archipiélago, que somos distintas islas, tú distinta a mí. Es decir, pero al final convivimos, coexistimos en un mismo ecosistema. Y hay que entenderse, hay que respetarse, hay que tolerarse y sobre todo hay que aceptar lo que piensa el otro.
Por ahí va la obra también. Me encanta escuchar todas esas cosas, me estás embullando. Tienes que trabajar en hembra. No, de verdad, muchísimas gracias, No, de no, verdad. gracias Me ha a ti, de encantado verdad. hablar contigo y escuchar todo eso. Gracias. Gracias a ti.